que se pueden presentar en los proyectos y vamos a ver cuáles son los principales indicadores, ¿ya? Espérenme un ratito, buscaré el documento otra vez. Aquí está. No, perdón, es este otro, no es este. Espérenme, ya está bien. Ya. Vamos a pasar un ratito clases para no perder el hilo, porque sé que ya la semana siguiente se van a ir de viaje y justamente yo también tengo que ir a entrenar porque tengo partido mañana y pasado mañana, ¿ya? A ver, vamos a compartir nuestra pantalla. Gracias a los que han ido a los que han estado en el Politécnico, gracias chicos. Ok. Creo que no comparte. Y ya me van a decir si pueden ver mi documento. ¿Ven mi documento? Ya sé qué está pasando aquí. Ya, compartir. Ya. Ahora sí. ¿Me confirman si pueden ver mi documento? El riesgo en los proyectos, ¿sí? Ya, ok. Después de haber hecho todos los análisis necesarios para determinar, hemos hablado de rentabilidad, hemos visto el estudio financiero, hemos analizado los indicadores referentes a lo que es el BAN, el TIR, etcétera, etcétera, y el documento que les voy a compartir yo creo más tarde, nos tocaría ya empezar a determinar algunos aspectos sobre cuáles son los riesgos principales que se presentan en los proyectos, ¿no? Pero antes de eso tenemos que nosotros identificar qué entendemos por riesgo y cuándo tenemos que actuar en situaciones de certidumbre o incertidumbre. A ver, aquí han entrado dos, espérenme un ratito. Ok. ¿Ya? Entonces, estos... a ver. Ahora sí, ¿ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla, no ven? Esta otra pantalla, ¿ven? El riesgo de los proyectos. Otra voz. Sí, licenciada. Ya, perfecto. Ok, entonces estamos determinando que estos riesgos los tenemos que identificar principalmente cuando la situación de riesgo se presenta, principalmente cuando tenemos muy poca información para poder hacer proyecciones hacia futuro y tener los resultados que nosotros estamos esperando. No nos olvidemos que el proyecto es una proyección de una situación que tenemos al presente y que la estamos proyectando en un periodo de 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, existe riesgo cuando sabemos que esa información no es la adecuada, no es una información actualizada y de alguna manera se considera una información errónea, errática, y es posible que esa probabilidad que nosotros estamos determinando hoy como un proyecto de éxito, si no he tomado las medidas necesarias y la información adecuada, pueda existir un riesgo en ese proyecto de que no se lleve adelante como yo lo estoy pensando. Por eso es que siempre voy a incidir con ustedes en que tiene que haber información adecuada, el estudio de mercado tiene que ser claro, las proyecciones tienen que ser las más pertinentes, tenemos que identificar incluso cada uno de los elementos con los que contamos para definir
las partes de lo que es el proyecto, hacer un buen estudio de costos, definir las proyecciones, etcétera, etcétera, porque a eso vamos, no nos olvidemos, nuevamente, el proyecto es algo que nosotros planteamos hoy hacia futuro, y si hoy planteamos precios, costos, etcétera, con datos erróneos, lógicamente mi proyección también va a ser errónea, mi BAM va a ser erróneo, mi relación beneficio-costo va a ser erróneo porque no va a reflejar una realidad de lo que es el proyecto, ¿ya? Y en este caso, todos los proyectos tienen ese riesgo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tratar de identificar como evaluadores una buena construcción de probabilidades, ¿no? Que habíamos identificado en algún momento en escenarios que se conocen como escenarios realistas, pesimistas y optimistas, ¿ya? Tomando en cuenta algunos filtros en cuanto a información que pueden salir de las encuestas o de cualquier otro dato estadísticos, pero que me llegue a generar una certidumbre, una certeza de que el proyecto sí puede ser medido y cuantificado estadísticamente, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que seguir definiendo que las características de nuestro proyecto tienen esas condiciones y por lo tanto también continuar con lo que serían cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, el riesgo es lo que nosotros estamos definiendo, pero ese riesgo tiene que ser el mínimo y actuar con toda la información certera que tenemos acerca de lo que es nuestro proyecto, ¿sí? Esto no es la probabilidad de que nuestro proyecto en sí pueda generar un mayor resultado dirigido hacia lo que es la realidad, porque estamos actuando en situaciones de certidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que esa información es la adecuada para hacer la proyección de nuestros proyectos. Y en el proyecto también se puede presentar una situación de incertidumbre. Aquí tenemos que abrir un poco nuestros ojitos porque nos damos cuenta de que la información con la que contamos en ese momento posiblemente es limitada, no es información adecuada, es información desactualizada y por lo tanto los resultados que nosotros vayamos a generar con nuestro proyecto no van a ser cercanos a una realidad. Y es aquí cuando también tenemos que identificar que hay ciertos elementos que no vamos a poder cuantificar, ¿no? Lo más importante es que la incertidumbre es difícil determinar o trabajar metodológicamente que el riesgo, ¿ya? Entonces, aquí en estos dos elementos, entre el riesgo y la incertidumbre, la información es la clave del éxito, ¿ya? Si tenemos muy buena información, vamos a lograr que el proyecto sea lo más cercano a la realidad, pero si contamos con una limitada cantidad de información, nos vamos a dar cuenta de que ese proyecto no va a tener el impacto económico, social y ambiental que nosotros estamos buscando. Y lógicamente van a haber algunos otros elementos que nos van a llamar también la atención, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos métodos, ¿no?, que se utilizan para tratar lo que es el riesgo, ¿no? Pero tanto riesgo como incertidumbre nos damos cuenta que vienen de esa proyección de los flujos de caja, ¿verdad? Esa última línea que hemos puesto en nuestro estado de resultados, ¿verdad?, donde definimos que hay una utilidad neta del proyecto por gestión y lógicamente saben que todo es en base a estimaciones futuras, ¿no? Precios, tecnología, cantidad, comercialización y bueno, vienen en cuenta también otro tipo de factores. Ahora, van a existir algunos enfoques para tratar básicamente lo que es el riesgo, ¿no?, desde el punto de vista de la evaluación económica, ¿ya? Podemos hablar de un criterio subjetivo, que es un método, sí, preliminar, ¿ya? Entonces, este método, conocido también como un criterio subjetivo, es un enfoque un poco más simple, es menos técnico
y sobre todo se basa en este juicio personal de este evaluador, de este proyectista, del inversionista para tomar una decisión, ¿no? Como su nombre lo dice, un juicio personal no es demasiado riguroso, simplemente es un análisis formal de los elementos que realmente pueden ser parte del proyecto, ¿verdad? En clase, si se dan cuenta, a medida que hemos ido avanzando, hemos tomado en cuenta este juicio personal, ¿no? Donde identificábamos, aquí está algo mal, aquí no se han tomado en cuenta esto, ¿por qué los sueldos y salarios son tan bajos? O sea, hemos definido desde el punto de vista del estudio financiero cada uno de estos elementos, ¿verdad? Con la finalidad de que consideremos cuáles son los puntos más riesgosos de nuestro proyecto, y básicamente hemos hecho una clara diferenciación, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de una utilidad neta o de un flujo de fondos, de la utilidad neta del proyecto de 10 años, todos los años tengo utilidades por encima de los 100,000 bolivianos? Año 5 y tengo una utilidad de 5,000. De 100,000 a 5,000 hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago ahí? Simplemente con un juicio personal empiezo a revisar cada uno de los datos para saber qué ha pasado, porque justamente ese año el proyecto va a generar menos 95,000 bolivianos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha comprado maquinaria, se ha invertido en tecnología, se han utilizado mayor cantidad de recursos humanos, se ha invertido más en promoción, y todo está reflejado básicamente en nuestro estado de resultados, ¿ya? Entonces, como les digo, es una decisión simple que nosotros la podemos hacer en cualquier momento de lo que es nuestro proyecto para identificar si realmente el riesgo es el que tiene nuestro proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No sé quién ha entrado. Esto es, como les digo, más que todo es considerar, ¿no?, varios aspectos de lo que son los riesgos. Es intuición, es criterio propio, juicio personal, etcétera, ¿no? Algo está mal, aquí no cuadra. ¿Por qué no todo es simultáneo, progresivo, etcétera? Entonces, ese es el primer método, ¿no?, que vamos a utilizar, un criterio subjetivo, ¿sí? Después tenemos un segundo que se identifica como el análisis de fluctuaciones. Y lógicamente en este análisis lo que nosotros tratamos de realizar, ¿verdad?, es mejorar ese criterio que hemos visto en una primera instancia, ¿no? Pero lo hacemos bajo el enfoque, la dinámica de lo que es el cálculo de rentabilidad del proyecto, ¿verdad? Y generalmente lo vamos a hacer a partir de este valor actual neto, ¿no? Considerando 3 escenarios, como ya les había dicho antes, ¿no? Un escenario optimista, donde nosotros identificamos que esta sería la situación ideal del proyecto, ¿no? La situación tal vez en la que todo inversionista o simplemente proyecto desea alcanzar y decir, no, este es el proyecto con el que puedo trabajar los 10 años y voy a tener una rentabilidad impresionante. El valor actual neto va a estar por encima de lo que es la inversión o el financiamiento. Entonces este proyecto es el mejor, ¿ya? Entonces por eso hablamos de que el escenario optimista busca que los resultados sean los mejores posibles, ¿sí? En un escenario más probable o esperado, o un escenario realista, que es lo que nosotros llamamos, también vamos a utilizar algunos otros valores estimados como base para una evaluación, ¿verdad? De aquí podemos inferir que lógicamente este escenario que es realista tiene que ver con un estudio más cercano a lo que es la realidad, y donde nosotros básicamente podemos identificar que el proyecto
sí va a ser rentable, tomando en cuenta de que tal vez el BAN no sea mejor que un escenario optimista, pero es un BAN coherente, ¿no? Donde sí el proyecto genera rentabilidad, ¿verdad? El BAN es mayor a 1, pero lógicamente desde el punto de vista del inversionista, tal vez ese BAN no es algo que él esperaba, ¿sí? Entonces el más probable, ¿no? Lo inferimos, lo deducimos, lógicamente cuando determinamos la cantidad de unidades que vamos a comercializar o que vamos a vender en un determinado periodo, que pueden salir de algunos filtros de información que tenemos con referencia al estudio de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Les decía siempre, una cosa es producir y otra cosa es vender. Puedo producir 100,000 unidades mes. ¿Cuántas voy a vender? En un escenario realista, tal vez venda 50,000. En un escenario optimista, vendo las 100,000. Y en un escenario pesimista, ahí sí me tengo que plantear que los resultados tengan que ser, al ver, los menos favorables posibles, ¿no? Y lógicamente para identificar que en vez de las 100,000 unidades, solo voy a vender 25,000, ¿no? Y es ahí donde empiezo a diferir algunos elementos y considerar este rango de posibles resultados entre un BAN mínimo y un BAN máximo, ¿ya? Entonces, este análisis de fluctuaciones, todos los grupos los tienen que hacer, como les había explicado en clase, considerando de que sí tenemos que tener 3 escenarios: optimista, realista y un escenario pesimista. ¿De acuerdo? A ver, alguien más ha entrado, no tengo cómo permitir. Okay. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No se olviden, criterio personal, y el segundo viene a ser análisis de fluctuaciones, ¿no? Que son como los métodos preliminares que nosotros vamos a identificar, ¿ya? Ahora, también podemos hablar del método de ajuste a la tasa de descuento, ¿ya? Y si bien es un método que se utiliza de manera más certera, ¿no? Consiste sobre todo en incrementar esta tasa de descuento, la K, la R, como hemos visto en algunas de nuestras fórmulas, ¿no? Para actualizar esos flujos de caja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos sacado una utilidad neta y de esa utilidad neta hemos hecho una actualización con la tasa de descuento, ¿no? Incorporando una prima por riesgo al costo de capital? Entonces, aquí consideramos que si tal vez mi tasa de descuento es del 9%, yo tenga que incorporar una prima de riesgo, ¿no? Entonces, sumarle un valor que el inversionista puede considerar adecuado como compensación por el riesgo adicional que está asumiendo el momento de invertir en el proyecto, ¿ya? Entonces, si la tasa de descuento es un 9% y el inversionista dice, yo quiero, no sé, tomar un 4 o 5% sobre esa tasa de descuento, entonces mi actualización de los flujos de caja lo voy a hacer ya no sobre el 9%, lo voy a hacer sobre el 14%, ¿no? Eso es lo que me dice la teoría, ¿no? Aumentar mi tasa de descuento. Eso de manera mecánica. Y cuando ya hablamos desde un punto de vista más crítico, pucha, aquí sí. Entonces, es básicamente cuando asumimos el riesgo y nuestra tasa crece a una constante a lo largo del tiempo, o sea, ya no va a ser 13, tal vez al siguiente año sea 13,8, al siguiente año sea 13,9, al siguiente año sea 14,10, al siguiente año sea, ¿no? Porque se le está aumentando una tasa de descuento, pero de los flujos más lejanos, ¿verdad?, en el tiempo, son penalizados desproporcionalmente más que los cercanos, ¿no? Porque al final es un riesgo que se está asumiendo, ¿no?, implícitamente, el cual no siempre es correcto, ¿no? En algún momento hay algunos proyectos, por ejemplo, que se van a regir por
el incrementar esa tasa de descuento va a estar relacionada con lo que es la TRE, ¿no? Que ustedes saben que es una tasa de retorno y que tienen todos los bancos, o simplemente el calcularlo con las UFBs, ¿no? Y nos damos cuenta que las UFBs, si bien tienen un valor en el mercado, pero este valor no es constante, ¿verdad? Sino más bien es diferente entre uno y otro periodo, y eso también puede generar algún tipo de consideración, ¿no? Que tendríamos que identificar en el tiempo, pero lo que nosotros tenemos que básicamente analizar es este crecimiento exponencial de lo que vendría a ser la tasa de descuento, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, una mecánica que la hacemos con, sí, es el tanto por ciento más, ok, y una crítica que se debe a otro tipo de factores que pueden estar también presentes en el mercado, ¿ya? Ahora también existen otros métodos, ¿no? Como por ejemplo, que se conoce como el método de la equivalencia a certidumbre, y busca principalmente ajustar nuestro flujo de caja esperado en lugar de la tasa de descuento, ¿ya? Entonces, estos flujos de caja, que se denominan inciertos, se transforman en sus equivalentes ciertos, ¿no? Entonces, desde una forma mecánica, principalmente hay un coeficiente de ajuste, ¿no? Que es un coeficiente de equivalencia de certidumbre, que puede ser menor o igual a lo que es 1, y el flujo de caja ajustado se calcula principalmente a lo que es el flujo de caja ya con certitud, ¿ya? Sé que son fórmulas, ¿no? Que en algún momento sí las vamos a utilizar, pero lo más interesante es que este método de equivalencia nos va a permitir principalmente aplicar algún tipo de coeficiente o indicador para poder medir esa diferencia que existe en cada uno de los periodos, ¿no? Reconociendo que ese riesgo puede variar de un año a otro, ¿no? Que no va a ser lo mismo. Y cuando ya se ajustan estos flujos, se van a descontar utilizando las tasas de libre riesgo que se han incorporado para reducir el flujo, ¿ya? Y también, bueno, hay otro método que se define como uso del árbol de decisión. No les digo que esto todos los tengamos que utilizar, sino tenemos que ver cuál es el método que vamos a aplicar, y ahorita vamos a ver en algunas páginas algunos ejemplos que les van a ayudar a comprender un poco más toda esta dinámica, ¿verdad? Cuando hablamos de un árbol de decisión, ya es una técnica, si se dan cuenta, las otras son técnicas en las que medimos la rentabilidad, todo eso, ¿verdad? Cuando hablamos del uso del árbol de decisión, ya es una técnica gráfica, ¿no? Que se utiliza de manera muy coherente, principalmente para conocer y evaluar los problemas que implican la secuencia de las decisiones que se tienen del proyecto en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Donde se determina que cada decisión y cada evento va a tener asociado un riesgo, ¿no? Entre ventajas o en la aplicación que se tiene, se considera que puede ser ideal en proyectos donde se debe tomar una decisión inicial, ¿verdad? Construir una planta pequeña o construir una planta grande. Comprar un lote de automóviles o alquilar un lote de automóviles, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente esta decisión inicial va a estar seguida de una decisión posterior, ¿no? Entre si construyo una planta pequeña, mi decisión siguiente será que ampliar la planta, ¿no? Que va a depender, como les decía, de un evento que se denomina incierto, pero eso va a depender principalmente de una demanda alta o de una demanda baja, ¿ya? Entonces, como ejemplo, perdón, otra vez alguien ha entrado. Ya.
Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, este árbol de decisión, ¿ya?, utiliza una metodología que se resuelve de derecha a izquierda, ¿no?, de los resultados futuros a la decisión presente, ¿no?, ponderando los resultados monetarios que genera el BAM por el tipo de probabilidades para determinar un valor esperado en cada rama de decisión, ¿ya? Entonces se maneja desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces podemos tener ahí todo tipo de decisiones, ¿no? Ahorita vamos a buscar una fotito que sea más clarita, ¿ya? Entonces, de alguna manera aquí se toman en cuenta algunos problemas, cómo estos se van a resolver, y bueno, si hay un conocimiento notable de lo que son los costos o un conocimiento bajo, ¿verdad?, qué tipo de decisión se va a tomar, ¿no? Si en algún momento es mudarse de lugar porque los costos son muy altos y eso me va a llevar a tener alguna decisión que sea más adecuada o acertada, ¿ya? Es simplemente un modelo, ¿no? Árbol de decisión. También hay el modelo de simulación de Monte Carlo, ¿no? Que sí es un modelo que trabaja de manera aleatoria, como muestreo aleatorio, ¿no?, para poder obtener una distribución de los resultados posibles que puede generar el proyecto a través de lo que son los indicadores del BAM y la TIC, ¿no?, que, si se han dado cuenta, son los que más utilizamos en evaluación del proyecto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su mecánica, no? O sea, ¿cómo se hace de manera mecánica? Se van a identificar variables críticas que tienen el riesgo, ¿no?, que pueden ser precio, cantidad, producción, demanda, costos, o costo fijo, o costo variable, ¿no?, que son las que tienen más riesgo, ¿no? En muchos casos, la mayoría de los proyectos, tal vez el indicador que más incide o la variable más crítica no es tanto el precio, sino los costos, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día en el mercado? Con este bloqueo de caminos, carreteras, etcétera, ¿qué pasa? Los precios de los alimentos van subiendo de manera considerable, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos no pueden llegar a sus diferentes puntos de destino, o se utilizan otros medios que lógicamente implica su costo, no tanto de producción, sino su costo de distribución, ¿no? Entonces, por eso identificamos que estas pueden ser las variables más críticas en cuanto a riesgo, ¿no? Y aquí se puede asignarle una distribución de probabilidad a cada una de las variables entre normal, triangular o uniforme, y bueno, se hace una previsión en lo que es las computadoras, los programas en Excel, etcétera, para poder realizar ensayos o interacciones, y cada interacción selecciona un valor de cada variable y se puede hacer una distribución de probabilidad simplemente para calcular el BAM, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un cálculo de frecuencia de los BAM. Lo más interesante es que con este método, ¿no?, permite que el evaluador, o principalmente el inversionista, también pueda tener conocimiento no solo de un BAM, sino el BAM esperado, ¿no?, de que el proyecto sea rentable cuando sabemos que el BAM es mayor a 0, ¿no?, y la probabilidad de sufrir una pérdida. Entonces es un método mucho más riguroso, ¿no?, para lo que es la evaluación de los proyectos, ¿de acuerdo? Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Espérenme, no sé quién ha entrado. Ok, voy a ir a esta parte. Kevin está entrando. Ok, entonces vamos aquí a ver algunas consideraciones que me ha generado la IA, que me gustaría que ustedes también lo pueden, todavía no la IA, pero es un general. Si ustedes buscan de manera más concreta, van a encontrar más información.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los riesgos en los proyectos, no? Me dice que van a ser condiciones o eventos inciertos que de ocurrir pueden tener un impacto bueno o malo, positivo o negativo, ¿no? Principalmente en lo que nosotros hemos planteado como objetivos, pueden tener un impacto positivo o negativo en nuestro presupuesto, pero también pueden tener un impacto positivo o negativo en cuanto a nuestro cronograma, ¿no? Entonces, esto es importante identificar, ¿no? Hay algunas otras, ¿cómo les diría? Hay algunas otras metodologías, ¿no?, que se van utilizando en cuanto a lo que es los riesgos de los proyectos, ¿verdad? Ahí habla de la desviación del alcance, el retraso en el cronograma, sobrecostos presupuestarios, recursos insuficientes, riesgos técnicos, o sea, cada uno es importante, ¿sí? Cuando se habla de esta desviación del alcance, pueden ser cambios o aumentos no planificados en los requerimientos, ¿no? Lógicamente, ¿qué pasa si en algún momento existe un pedido de materia prima que no se había planificado como parte de los costos, pero por situaciones de la coyuntura social que vive el país o política, etcétera, yo tengo que seguir produciendo, no puedo dejar de producir, y compro materia prima, por ejemplo, a un precio más alto, voy a importar de otro país porque en el mercado no hay disponible. Eso es algo que no estaba planificado, previsto, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una desviación en el alcance, ¿no? O los retrasos en el cronograma. Lógicamente, yo planteo un cronograma en mi proyecto donde digo, estas son las actividades que se deben realizar, las tareas, ¿verdad? Y en algún momento, por este motivo de los bloqueos, si yo tengo 10 personas que trabajan en mi empresa, pero solo vienen 5 a trabajar, ¿qué va a pasar? ¿Voy a producir la misma cantidad que tengo que producir de manera diaria, normal? No, voy a producir menos. Entonces, esas tareas me van a tomar, mis tareas, por ejemplo, de producción, me van a tomar más tiempo de lo esperado. O simplemente que por el paro de transporte mis productos no hayan podido llegar al consumidor final y, lógicamente, ¿no?, ese retraso también en el cronograma implica un mayor riesgo, en algún momento que el cliente me pueda cancelar el pedido porque no llegó, aunque yo he asegurado. Entonces, si esos retrasos se presentan en el cronograma, es uno de los riesgos más, tal vez más inesperados, pero que lógicamente tendríamos que ver cómo solucionar, porque no solamente implica el riesgo del retraso, sino que implica también que pueda asumirse algún otro tipo de costo adicional que no estaba previsto ni planificado en un inicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso también nosotros tenemos que considerarlo. En algún momento aquí me dice los sobrecostos presupuestarios, ¿no? Gastar más de lo estimado. Tal vez por dar una mejor calidad a mi producto, le estoy dando un envase con mayores características que le suman al producto, ¿ok? En presentación, en características, en que sea, no sé, más amigable con el medio ambiente, pero lógicamente estoy generando un mayor gasto, ¿no? Si mi producto tenía como precio final 40, pero solamente el empaque cuesta 40, estoy gastando más de lo estimado, ¿no? O que tenga en algún momento algún otro tipo de costo, asumiendo en el caso de, no sé, tal vez compensación a los empleados, o sea, más de lo esperado, ¿no? Entonces, a eso me refiero con sobrecostos presupuestarios. También podemos identificar recursos insuficientes, ¿no? La falta de personal, que ya hemos visto el ejemplo, falta de equipos, que una de las máquinas, por ejemplo, se deje de funcionar por falta de mantenimiento. Eso va a retrasar, lógicamente, mi cronograma y, bueno,
son, como les digo, lo más común que pueden aparecer en los proyectos, ¿no? Problemas en la calidad del producto, ¿verdad? Cuando no se hacen los controles rigurosos, ¿verdad? Y se dejan pasar, entonces también es un riesgo técnico, ¿no? Y en algún momento hablamos de riesgos externos, ¿no? Esos que tal vez nosotros no podemos controlar, pero debemos asumir, ¿no? Cambios legales, ¿no? Algún tipo de normativa, ley, decreto. En vez de apoyar a lo que es la producción nacional, se le tenga que sumar un impuesto mayor, por ejemplo. Son riesgos externos, ¿no? O condiciones climáticas, ¿no? ¿Qué pasa si hay una nevada y no hay probabilidad de que nuestros vehículos puedan llegar con la materia prima o el producto final al cliente? Entonces son riesgos externos, ¿no? Entonces aquí también me dice que existe como una metodología o pasos para llevar adelante lo que es esta gestión de riesgos, ¿no? Primero, y ahí están las páginas, por eso les voy a pasar este link para que ustedes lo puedan ir buscando. Hay una publicación del 20 de febrero del 2026, ¿no? Que nos va a ayudar también a entender cómo sería esta gestión de riesgos como un paso a paso, ¿sí? Entonces dice, hay que identificar los posibles riesgos al inicio y durante la realización del proyecto, que eso es importante. Hacer una evaluación previo a un análisis de probabilidad y el impacto potencial que debería tener cada riesgo. Hacer una planificación, ¿no? Definiendo acciones que me pueden conducir a evitar, reducir o principalmente aceptar esos riesgos, ¿no? Porque, como les digo, hay riesgos que nosotros los podemos prever, ok, pero hay otros que no los podemos controlar. Entonces, esos también los vamos a tener que dividir, ¿no? O definir de acuerdo al grado de incertidumbre que genera en el proyecto, ¿no? Y después, bueno, un monitoreo y control, que es un seguimiento constante para activar todos estos planes de contingencia, ¿no? Tomando en cuenta algunas estrategias, ¿no? Para mitigar, para reducir, para transferir o simplemente para aceptar, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer ahora? Van a buscar, ¿ya? 11 riesgos, a ver, no sé si en esta página va. 11 riesgos más comunes en los proyectos, tipos y ejemplos. A ver, aquí lo vamos a poner. Esta les pasaré, ¿no? Como página. ¿Dónde está? Evaluación. Ya. Entonces, ahí vamos a ver estos 11 riesgos comunes y cómo evitarlos. Denme un ratito, por favor. Un ratito. Ya. Ok, perdón, han tocado el timbre y han ido a ver.
Entonces, vamos a ver estos riesgos más comunes, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que tenemos al alcance en Internet un montón de páginas donde ustedes pueden, ¿no?, considerar algunos ejemplos, ¿no?, de acuerdo al tipo de proyecto que tengan, ¿no?, y pueden trabajar, ya les decía, con inteligencia artificial, etcétera, para definir cuáles serían estos riesgos en los proyectos, ¿no? Entonces, este me dice básicamente si tengo algún problema en mantener, gracias, hijita, en mantener el proyecto en marcha, si en muchos casos se posponen los plazos de entrega, ¿no?, o a menudo se planifica un proyecto con la mentalidad, ¿no?, de siempre ser optimistas, que el proyecto va a salir bien, ¿no?, pero en algún momento, como les digo, tenemos que ser realistas, ¿no? Todos quisiésemos que nuestro proyecto sea el mejor, sea el más exitoso, ¿no? Y en algún momento, si estoy en el proyecto, ¿qué hago si se presentan este tipo de eventualidades, etcétera? Y tengo pues espacios donde puedo llegar a hacer algún tipo de evaluación, ¿ya? Entonces, aquí me dice, la mayoría de los proyectos fracasan, ¿no? Por esta guía, en esta guía vamos a explorar los riesgos más comunes en los proyectos y cómo se pueden llegar a prevenir, ¿sí? Entonces dice, es importante recordar que los riesgos no siempre se presentan como catástrofes oscuras o fenómenos que no podemos visualizar o cómo solucionar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, le han puesto como han hecho una clasificación, ¿verdad?, para identificarlos, ¿ya? Riesgos en el proyecto, la desviación del alcance, ¿no? Cambios en el alcance de un proyecto después de su inicio. Entonces, puede ser que al principio el proyecto haya sido pensado solamente para producir, no para comercializar. Entonces, el alcance del proyecto ya cambia, ¿no? Ahora, ¿qué hago con mi producto ya terminado? Entonces necesito también comercializarlo, ¿no? Entonces ahí hablamos de la desviación del alcance, ¿no? Gastar todo tu presupuesto, ¿no?, superando el presupuesto estimado. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho el cronograma, el cuadro de inversiones, hemos hecho una previsión incluso para los 3 meses de gastos administrativos, para los sueldos y salarios, ¿no? Si yo llego a superar esa inversión, el primer mes, y no tengo para el segundo y tercero que ya estaba previsto, entonces ese es un gran riesgo en el proyecto. Eso quiere decir que en su momento no he asignado los recursos necesarios para cada uno de estos elementos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir pensando. Por eso tengo un presupuesto, ¿no? Tengo cierto monto para mis gastos administrativos, cierto monto para lo que es el pago de salarios, cierto monto para la compra de insumos. Si supero eso, lógicamente voy a estar por encima de mi presupuesto y no va a haber inversión o simplemente presupuesto que alcance, ¿sí? Entonces tengo que empezar a medir y eso es lo que me ayuda el proyecto, ¿no? Retrasos, habíamos visto, ¿no? Las tareas tardan más de lo previsto. Si tenía que producir 10 unidades, estoy produciendo solo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Retrasos en mi proyecto. Recursos insuficientes, si no tengo los recursos económicos, porque no los he previsto al inicio del proyecto. Tal vez no tengo los recursos humanos necesarios, ¿no?, para llevar adelante este tipo de tareas. Entonces, no solamente se refiere a recursos económicos, pueden ser recursos tecnológicos, pueden ser recursos financieros, pueden ser recursos humanos, ¿no? Y una cantidad de otros recursos que nosotros no los hemos previsto, pero se van a considerar como recursos insuficientes, ¿no? Okay. También falta de claridad, ¿no?, en cuanto a los requisitos, alcance o comunicación que sean pocos claros, ¿no?, dentro de lo que es el proyecto. Tal vez el tema más importante, porque en muchos casos decimos nuestro producto cumple con todas las especificaciones, etcétera. Pero
Pero lógicamente, hemos dicho que entre lo que nosotros tenemos una expectativa y la realidad de lo que es el cliente es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si generamos una expectativa en nuestro cliente totalmente diferente a lo que es el producto, lógicamente, ¿cuál va a ser el problema o el riesgo? Que las expectativas no sean las previstas, que exista falta de comunicación por parte de las partes interesadas, o que simplemente nuestros clientes no estén contentos con la calidad, no sé, el tamaño, las condiciones del producto, porque yo he sobrepasado esa expectativa, ¿verdad? He sobrevalorado mi producto y lógicamente el cliente es algo que está esperando, ¿no? Retrasos del contratista, ¿no? En algún momento pueden presentarse. Plazos poco realistas, ¿no? De tu equipo que no puede cumplir. Pensemos en que tenemos una línea de producción o en el tema de la elaboración de las o de las mochilas o del el servicio de catering para una empresa X o para un evento de no sé, la semana de la diabetes, ¿no? Entonces tengo que hacer 100,000 ¿qué le vamos a decir? 100,000 presentaciones de comida saludable para este evento. Pero ¿cómo voy a hacer 100,000? Se dan cuenta, en 3 días es algo imposible, los plazos son poco realistas. Y tengo 5 personas trabajando, ¿va a poder ser posible? No. Entonces ahí hablamos de que los plazos tampoco son realistas. Bajo rendimiento, wow, qué importante. El agotamiento y los objetivos del proyecto deficientes provocan que el trabajo simplemente no se realice. ¿Ya? Puede ser el agotamiento del personal, ¿no? En algún momento la sobreexplotación, la cantidad de horas de trabajo, que hay cosas que en algún momento se las puede hacer de manera, no les voy a decir digital, ¿no? Pero se puede implementar algún tipo de maquinaria que puede reducir cierto tipo de procesos en tiempo, ¿verdad? Y generar mayor volumen de producción. Entonces hay que definir, ¿no?, cada uno de estos elementos que son fundamentales. El tema más importante tal vez el contratar personal sin experiencia, ¿no? O sea, si al final mi idea de proyecto es generar una cantidad de producción o de servicios en cierto periodo de tiempo y no cuento con el personal calificado, voy a perder tiempo el momento de querer capacitarlos, porque en vez de estar trabajando los tengo que capacitar para que cumplan mis requerimientos, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, por eso siempre, cuando hemos hecho también el cuadro de inversión, les he dicho una capacitación inicial, ¿ya? Porque no es que la empresa se abre, hoy empieza a producir, a elaborar, no sé, marcadores. Aquí les voy a poner mi ejemplo de marcadores. He contratado personal nuevo y como nadie sabe qué hacer, primero los tengo que capacitar, pero hoy día ya tengo que empezar a producir, ya tengo todos mis insumos, pero es que no tienen experiencia. Por eso hablamos de una capacitación inicial. No todas las empresas hacen capacitación inicial, ¿ya? Porque quiero que que ese recurso humano, ¿no?, básicamente cuente con todas las condiciones necesarias para poder llevar adelante el desarrollo de mi proyecto, ¿no? Y en algún momento me dice aquí mala gestión de riesgos, ¿ya? Identificar y prepararse para todos estos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes tienen un poquito más de lo que es la desviación del alcance. Están cada uno de los ejemplos, ¿no?, que se pueden llevar adelante. Y por favor, de esta página ustedes me van a hacer un resumen coherente de cuáles son, se dan cuenta, o sea, es en base a esta página, ¿verdad?, lo que son los riesgos en el proyecto, ¿no? Y aquí me está diciendo que hay 11 tipos comunes de riesgos en el proyecto. Pueden hacerlo de esta página, pueden entrar a esta otra,
¿no? Que ya la tenía ahí, y me habla también de lo que son riesgos en los proyectos, ¿no? Que son condiciones que en caso de ocurrir pueden tener un efecto positivo o negativo sobre los objetivos de mi proyecto, ¿no? Este es un poquito más, ¿qué les diría? Más tecnológico, ¿verdad? Entonces, ya, no entren a esta página, busquen, no sé, otra, ¿no? ¿Qué me dirá? ¿Qué es la gestión de riesgos en los proyectos? O sea, hay aplicaciones hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son los 4 tipos de riesgo? ¿Cuáles son las 5 amenazas de un proyecto? Entonces, me gustaría que vayan buscando, ¿no? O básicamente riesgos en los proyectos, ¿no? Pónganle modo IA. ¿Qué me dice y vayan preguntándole? Les va a salir aquí las páginas, cómo realizar un análisis de riesgos, que simplemente para ustedes va a ser como un ejemplo. ¿Ya? Esta era la que les estaba buscando hace rato. A ver, así tal cual se las voy a copiar. ¿Me están entendiendo? Aquí vamos a poner. Ya. Entonces, me voy a cómo realizar un análisis de riesgos, ejemplos, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no? Y les voy a explicar básicamente lo mismo que hemos terminado de hablar, ¿no? Que como gestor, como inversionista, como impulsor de proyectos, ¿no? Los análisis de riesgos son importantes, ¿no? Porque me van a permitir, ¿no? Hacer una previsión a que podría salir mal en un proyecto o qué riesgos tienen mayor probabilidad de suceder, y me van a ayudar a preparar a los miembros de mi equipo, ¿no? Y aquí me dice, ¿qué sucede si los participantes del proyecto proponen la creación de una nueva aplicación, pero no consideran los recursos para desarrollar? Cuando la aplicación pasa al equipo de desarrollo, existe el riesgo de que el proyecto se desmorone incluso antes de comenzar. Situaciones que se pueden presentar, ¿no? O cuando realizas un análisis de riesgos en cada proyecto, puedes establecer objetivos del proyecto que sean razonables, que sean para llevar adelante un buen análisis, etcétera. Entonces, hay una guía, ¿verdad? Es otra página, es lo mismo. ¿Ya? Los 7 riesgos más comunes. ¿Van a complementar al anterior? Sí. ¿No? Me va a decir escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, el otro me decía bajo rendimiento, falta de claridad, corrupción al alcance, costos elevados, el factor de tiempo, y se va a ir explicando, ¿no? Entonces, otra vez, el análisis de riesgos es algo que tenemos que realizar de manera prioritaria, ¿no? Para nuestro proyecto, ¿no? Consiste en la práctica de identificar y analizar diferentes tipos de riesgos que pueden presentarse en un proyecto, ¿no? Es particularmente clave en procesos de impacto, y también es imprescindible realizarlo, ¿ya? No solamente cuando hay impacto financiero o económico, ¿no? Sino cuando pueda afectar varios elementos de lo que es el proyecto. Tipos de riesgos. Y aquí están el análisis cuantitativo de riesgos, cualitativos, hay algunas herramientas de gestión, registros, el análisis DAFO, o lo que nosotros conocemos como el análisis FODA, ¿verdad? La lluvia de ideas, el brainstorming, la matriz de riesgos, ¿no? Y ejemplos de riesgos frecuentes, ¿no? Corrupción, los 7 que he puesto ahí arriba, esos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se utiliza en la gestión de proyectos? Les voy a mostrar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se identifican los riesgos?
etcétera, etcétera. Y esto es algo que vamos a ver también la siguiente semana. Y miren lo interesante, ¿no? Hay artículos que me dice gestión de riesgos de la IA, cómo anticipar retrasos y asegurar éxitos en tu proyecto, ¿no? Entonces, el análisis FODA, que es como... Entonces, hay algunas herramientas que nosotros tenemos para llevar adelante todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, de estas 2 páginas que les he mandado, por favor, me van a hacer un resumen que lo van a presentar el siguiente martes, que sí vamos a pasar clases porque el miércoles tienen su viaje, ¿verdad? Así es, Cris. Sí, licenciada, el día miércoles estamos partiendo. Ya, entonces el miércoles seguramente no vamos a pasar clases, ¿no? No sé a qué hora partirá, no vamos a pasar clases normales. Tengo entendido que van a convocar una HCC para con el tema de los permisos y con el tema de la suspensión académica para los que vamos a hacer el viaje. Ya, ¿cuántos están viajando? Alrededor de 86 alumnos están viajando. Wow, casi todo el curso. Sí. Capísimos. Ya, entonces veremos qué es lo que pasa y bueno, como ya les he mandado ¿qué se llama? Las 2 páginas, por favor de ahí realicen lo que es el resumen. Voy a considerarlo como una tarea. Les voy a dar una tarea más para su viaje, ¿no? De investigación. Y vamos a definir el martes cómo haríamos el examen, qué sería, etcétera, ¿no? Pero de igual manera, tienen que seguir trabajando en lo que son sus proyectos. Ya tendrían que estar terminados para hacer una evaluación grupal que habíamos dicho que posiblemente pueda considerarse como el examen parcial para esta segunda evaluación. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, ahora les dejo. No sé si van a seguir pasando clases. Si pueden ir a apoyarnos, ok, mañana también jugamos, les llegan los roles de partido, siempre gracias por el apoyo, así como ustedes nos apoyan, nosotros también los apoyamos, y bueno, nos vemos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Gracias, que les vaya bien, ¿ya? Chao, chicos, chao. Hasta luego, licenciada. Chao, que les vaya bien. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, licenciada. Ya.